Hola, me llamo... Bueno, mi nombre no importa. Lo importante es lo que vi, lo que sentí. Esta es una historia sobre una casa grande, dos niños preciosos y el silencio. Todo comenzó hace muchos años, cuando yo era joven. Tenía 20 años y necesitaba trabajo. En Londres, un hombre rico me ofreció un empleo. «Necesito una institutriz», me dijo, «para mis dos sobrinos. Viven en una casa de campo, en Bly. No quiero problemas. No me escribas. No me llames. Cuida de ellos y nada más». Yo tenía miedo, pero acepté. Necesitaba el dinero. Así que viajé a Bly, y allí empezó mi pesadilla. Recuerdo mi llegada perfectamente. Era un día de verano. La casa de Bly era enorme, antigua y hermosa. Tenía torres, jardines grandes y muchas ventanas. La señora Grouse me esperaba en la puerta. Ella era la ama de llaves. Era una mujer sencilla, limpia y muy amable. Y entonces vi a Flora. Flora era una niña pequeña, tenía 8 años. Era la niña más guapa que he visto en mi vida. Tenía el pelo dorado y la cara de un ángel. «Bienvenida», me dijo Flora con una sonrisa dulce. Esa noche dormí feliz. Pensé, este trabajo es perfecto. Pero el siguiente día llegó una carta. Era del colegio de Miles, el hermano mayor de Flora. Miles tenía 10 años. La carta decía, «Miles ha sido expulsado. No puede volver al colegio». Me quedé helada. ¿Expulsado? ¿Por qué? Le pregunté a la señora Grouse. «¿Miles es un chico difícil?», pregunté. La señora Grouse se puso triste. «No, señorita. Miles es bueno. Es un ángel, igual que Flora. Quizás es demasiado bueno para ese colegio». Cuando Miles llegó a casa, lo entendí. Era guapo, educado y simpático. No parecía un chico malo. Decidí no preguntar nada más y ser su maestra en casa. Pasaron las semanas. Todo era perfecto. Los niños eran listos y buenos. Jugábamos en el jardín, estudiábamos geografía, pero yo sentía algo. A veces, cuando caminaba por la casa, sentía que alguien me miraba. Una tarde, salí a caminar sola por el jardín. El sol empezaba a bajar. La luz era naranja y gris. Miré hacia la casa. Miré hacia la torre más alta, y allí lo vi. Había un hombre en la torre. No era nadie de la casa. Los criados eran jóvenes y vestían uniforme. Este hombre no llevaba sombrero. Tenía el pelo muy rojo y la cara muy blanca, muy pálida. Me miraba fijamente. No se movía, solo miraba. Sentí un frío terrible en el estómago. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, el hombre ya no estaba. 3 días después, volví a verlo. Esta vez fue en el comedor. Yo estaba afuera, en el jardín. Miré por la ventana del comedor y él estaba dentro. Me miraba a través del cristal. Su cara era terrible. Parecía malvado. Corrí a buscar a la señora Grouse. Estaba muy asustada. «Señora Grouse, hay un hombre desconocido». «¿Cómo es?», preguntó ella, muy nerviosa. «No lleva sombrero. Tiene el pelo rojo. Es guapo, pero tiene unos ojos extraños y es muy pálida». La señora Grouse se sentó en una silla. Su cara estaba blanca. «Es Kent», susurró. «Es Peter Kent».
¿Quién es Peter Kent?, pregunté. Era el antiguo ayudante del patrón. Vivía aquí el año pasado. ¿Dónde está ahora?, dije yo. Tengo que hablar con él. Está asustando a los niños. La señora Gross empezó a llorar. No puede hablar con él, señorita. ¿Por qué? Porque Peter Kent murió el invierno pasado. Se cayó en el camino. Estaba borracho y se golpeó la cabeza. Está muerto, señorita. Entendí entonces que no estaba loca. La casa de Bly estaba encantada. Pero, ¿por qué? ¿Qué quería Peter Kent? Pronto descubrí que no estaba solo. Unos días después, estaba en el lago con la pequeña Flora. Flora jugaba con un barco de madera. Yo estaba sentada en un banco leyendo. De repente, sentí otra vez esa mirada. El frío. Levanté la vista. Al otro lado del lago había una mujer. Vestía de negro. Estaba de pie, inmóvil. Su cara era blanca como la tiza. Y miraba a Flora. Su mirada era triste y terrible. Miré a Flora. La niña seguía jugando. Estaba de espaldas a la mujer. Pero algo era extraño. Flora dejó de cantar. Flora sabía que la mujer estaba allí. Estoy segura. Flora fingía no verla. «¡Flora!», grité. La mujer de negro desapareció. Esa noche hablé otra vez con la señora Gross. «Hay una mujer también», le dije. «Una mujer joven y guapa, vestida de negro». «Es la señorita Jessel», dijo la señora Gross llorando. «La antigua institutriz». «¿También murió?». «Sí, murió aquí». Ella y Kent eran amigos, eran muy amigos. Pasaban mucho tiempo con los niños, demasiado tiempo. Kent era un hombre malo, señorita, muy malo. Y la señorita Jessel, ella, sufría mucho. Entonces lo entendí todo. Kent y Jessel querían a los niños, querían llevárselos. Lo peor era que los niños, Miles y Flora, los veían. Ellos sabían que estaban allí y no decían nada. La situación era insoportable. Flora enfermó y la señora Gross se la llevó a Londres, lejos de la casa. Me quedé sola en Bly, sola con Miles. Sabía que tenía que salvarlo, tenía que hacer que Miles confesara. Si él hablaba del fantasma, el fantasma desaparecería. Era una tarde gris y lluviosa. Miles y yo cenábamos en silencio. Cuando terminamos, me senté con él. «Miles», le dije suavemente, «quiero que me digas la verdad. ¿Por qué te expulsaron del colegio?». Miles estaba pálido. Miraba al suelo. «Dije cosas», susurró Miles. «¿Qué cosas?». «Cosas malas, cosas que aprendí aquí». En ese momento sentí el frío otra vez. Miré hacia la ventana. Allí estaba, Peter Kent. Su cara blanca estaba pegada al cristal. Sus ojos rojos me miraban con odio. Quería a Miles. Miles notó mi miedo. «¿Está aquí?», gritó Miles. «¿Está ella?». «No es ella», dije yo, agarrando los hombros de Miles. «Es él». Miles se giró rápido, buscando. «¿Quién? ¿Peter Kent? ¿Está ahí?», gritó Miles con furia. Miles lo dijo. Dijo su nombre. Era libre. Abracé a Miles con fuerza para protegerlo. Quería que no viera al fantasma. «Es mío», grité. «Vete». El rostro de Peter Kent en la ventana pareció gritar de dolor, aunque no escuché nada. Y luego desapareció, en la oscuridad. La ventana estaba vacía. «Miles, lo hemos conseguido», dije llorando.
Estás salvo. Pero Miles no contestó. Lo miré. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Puse mi mano en su pecho. Silencio. Su pequeño corazón se había parado. El miedo fue demasiado fuerte para él. Estaba sola en Bly, sola con 3 fantasmas. I hope you enjoyed this ghost story by the most famous writer of ghost stories, Henry James. Please give us a like and subscribe for more stories to learn Spanish. Thanks for listening.